And then, of course, living in Israel 32 years ago, most people sort of know. You know, I find sometimes people when I come, someone will always ask me if I'm living in Israel, if I'm living in America, maybe because I speak English, but I lived in Israel already for 32 years. Y he vivido en Israel por 32 años y la gente me pregunta, ¿verdad? So I never really felt anything that would hurt me as being a Jew. Me pregunta, ¿verdad?, si soy nacido en Israel o soy de los Estados Unidos porque hablo en inglés, pero en la actualidad no he experimentado algo, ¿verdad?, de sufrimiento por ser parte del pueblo de Dios. This Thursday night I was in San Jose. I spoke at the congregation there. Este jueves pasado me tocó estar en San José, en la congregación que pastorea el hermano Abel Reyes. And before I went there, there's a kosher store in San Jose. I went there. Y antes de llegar ahí al servicio, llegué a una tienda, a un mercado kosher ahí en San José. And it must be the Jewish neighborhood there. Yo creo que es una comunidad judía ahí en San José. And while I was putting something in the trunk, y al estar guardando mi comida ahí en el carro, ¿verdad?, poniendo mi comida en el carro, a car went by. Un carro, ¿verdad?, se aproximó. And someone yelled out. Y alguien gritó. Dirty Jew. Gritó judío mugroso. But he didn't say dirty. He said something even worse. Pero realmente no fueron esas sus palabras, fueron, ¿verdad?, me maldijo más bien. So I'm just saying dirty, but he said something even worse. Yo estoy usando esta expresión, pero fue algo peor lo que me dijo. And that's really one of the few times in my life that anything like that has ever happened to me. Y actualmente esa es una de las pocas ocasiones que algo así me ha acontecido en mi vida. But I do know many things that I'd like to share with you this morning. Hay muchas cosas que quisiera compartir con ustedes esta mañana. One of them is the growth of anti-Semitism. Uno de ellos es el crecimiento del antisemitismo en el mundo. You know, today is the age of the computer. Hoy en día es la edad de información, la edad de la computadora. So you can see all kinds of things on the internet. So uno puede ver muchas cosas por medio de ese servicio del internet. And I saw something that I heard of in history, but I didn't know it existed today. Y ahí en el internet encontré algo que había oído de ello, pero no sabía que existía hoy en día. It was called the blood libel. Y era, verdad, lo que es la acusación de sangre que se le ha hecho a los judíos. This goes back all for centuries and centuries. Y esto regresa para atrás en los siglos para atrás. That Christians taught that Jewish people take Christian blood before Passover and mix it into the matzah. Y esta es verdad, esta acusación entre cristianos antisemíticos es que toman los judíos sangre de los cristianos, la sangre, verdad, de niños, de bebés, verdad, y la mezclan, verdad, en los alimentos que toman, verdad, durante la fiesta de la Pascua. And thousands of Jews have been killed over all the centuries just for that. Y a causa de esta acusación falsa, muchos judíos han muerto, verdad, a manos de cristianos por causa de esta acusación. That they use the Christian blood in the matzah. Que usan la sangre de cristianos, los judíos, verdad, en hacer el pan sin levadura. And it goes back to the Bible, really, in a way. Y en realidad esto regresa para atrás a lo que está escrito en la Biblia. Misinterpretation of the Bible. Es una mala interpretación de las escrituras. Because the Jewish people say, I think it's in John, he says, the Jewish people say, his blood be upon us and upon our children. ¿Verdad? Leemos en el Evangelio del apóstol Juan donde dice el Señor, ¿verdad?, el pueblo judío, que sea la sangre de Jesucristo sobre nosotros y sobre nuestros hijos. So many Christians, muchos cristianos, like to think that that means such a thing. Quiere decir ellos interpretan esa expresión, ¿verdad?, a esta acusación de la sangre. And many of the Christians like to think, because the Jewish people said, many of them blinded said that they should crucify Jesus. Yeah. Y muchos cristianos dicen, many Christians think because it says in the Bible that the Jews were there said, crucify him. Y muchos cristianos hoy en día creen que la acusación a los judíos, ¿verdad?, por causa de que ellos dijeron que al Señor se le crucificara, que por esa razón ellos son culpables hoy en día, el pueblo de Dios, por la crucifixión del Señor. And you know, y que ellos lo crucificaron. That in the time that Jesus lived,
Aún en el tiempo que vivió el Señor, Most of the Jews of that time did not live in Israel. la mayoría de los judíos no vivían dentro de Israel. They lived in all the countries around Israel, and just like today, most of the Jews don't live in Israel today either. Es como hoy en día, ¿verdad? Que la mayoría de los judíos de hoy en día en el mundo no viven en Israel. Y así era también durante el tiempo del Señor. Vivían en los países exteriores. At Jesus' time, it was the same thing. Y en el tiempo del Señor era lo mismo. I have a friend in the UPC, Tengo un amigo, ¿verdad? En la Iglesia Pentecostal Unida. and he loves Jewish people. Y él ama al pueblo judío. He's not typical of the UPC. Y eso no es típico dentro de esta organización, el Pentecostal Unida. And he's very crazy. Y es loco, ¿verdad? And one time, I even heard him say this. Someone said about the Jews killing Jesus. Y él oí mencionar de mi hermano, ¿verdad? Cuando él oyó en una ocasión decir a unos cristianos que los judíos habían matado al Señor. And they told him that the Bible says that the Jews killed Jesus. Y que le habían dicho que está en la palabra de Dios, está en la Biblia que los judíos mataron al Señor. So he got very angry and he said, Se molestó el hermano y dijo, those people who said crucify him, those were the mob. y los que dijeron que habían crucificado al Señor era, ¿verdad? El gentío. And he said, who do you want to listen to Jesus or to the mob? Y, o sea, ¿quiénes quieren oír, verdad? ¿Al Señor o al gentío? He said, because Jesus said to forgive them. Porque el Señor dijo que perdonaran a aquellos que lo habían crucificado. So he said, and you're a follower of Jesus, Si tú eres seguidor de Jesucristo, and you want to follow the mob? digo, pero si tú quieres seguir a la gente, And the people just looked at him, but I think he gave a wonderful answer. yo creo que él dio una buena explicación. Porque el Señor perdonó a aquellos que lo crucificaron. En cambio, el cristiano hoy en día no perdona al pueblo judío. But when I saw this on the internet, I just couldn't believe it. Y al ver esto en el internet, entonces no lo podía creer. And I'm also a crazy guy a little bit. Yo también estoy un poco loco, Just a little bit. solamente un poquito. Just a little bit. So I wrote the guy a letter on the internet. So yo le escribí una carta electrónica a este individuo en el internet. And I said, dear sir, Y le dije, Señor, I'm a Jew, yo soy judío and I want to let you know y yo te quiero hacer a ti saber that today, because there's a very big danger of AIDS, we stopped using blood in the matzah. que a causa de la SIDA entonces hemos dejado de usar la sangre de cristianos en el matzah. That crazy guy never wrote me back. Nunca me escribió para atrás, me contestó este señor. We could laugh about it, but Podemos reír de ello, there are people who believe that. pero esto es serio porque hay muchos que en realidad creen esto And believe all kinds of other things about Jewish people. y creen tantas cosas negativas en contra de mi pueblo. You know, the Jewish people are, I don't know how many million today, I should know, but I don't. Realmente no sé qué tantos millones judíos hay hoy en día. And there are good people, and there are even bad people among the Jewish people. Y entre ellos hay buenos judíos y también hay malos. And there are people who are spiritual, and there are people who are not. Y entre ellos hay aquellos que son espirituales y aquellos que no son espirituales. Of course, God looks down on the spiritual people better than he does on non-spiritual. Ciertamente que el Señor mira con más favor a aquellos que son espirituales, But he loves them all. pero Él ama a todos. And God has a special relationship with the Jewish people, no matter who they are. Y el Señor, Dios tiene una relación especial con el pueblo judío, no importa quiénes sean. As a nation, they may have gone away from God. Y como una nación en general, como gente en total, es posible que se hayan apartado del Señor. But God is faithful, Pero Él es fiel a su palabra. and he will not turn away from them. Y Él no va a voltear, Él no va a darle la espalda a su pueblo. He may punish them for a time, and he has. Y es posible que Él los castigue por un tiempo, y lo ha hecho el Señor. It may look to the world that he's turned his back on his people. Y es posible que a los ojos del mundo miren que el Señor le ha dado la espalda a su pueblo. But he hasn't. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. In the lifetime of many people here during the Second World War, Durante la Segunda Guerra Mundial, many people remember it. That's when I was born. muchos, ¿verdad?, se acuerdan, fue durante el tiempo que yo nací. And I was fortunate to be born in the blessed to be born in the United States. Y Dios, Yes, Lord, it's true. I was born in the United States.
Y Dios me bendijo nacer aquí en los Estados Unidos. Pensaba que era el Señor que lo estaba castigando por echar